El sistema de metro de Nueva York es una maravilla diurna, una intrincada red de túneles y andenes que acoge a millones de viajeros, cada uno avanzando con prisa por el laberinto subterráneo para llegar a su destino. Pero cuando la multitud se dispersa y los últimos trenes pasan, una leyenda más oscura comienza a susurrar en los andenes vacíos. La inquietante historia de la sirena del metro. Número 1. La sirena del metro. Los pasajeros nocturnos hablan de una figura espectral, una presencia misteriosa cuya voz melódica y escalofriante flota por los pasillos abandonados, helando el aire a su paso. Dicen que si te quedas demasiado tiempo, su canto hipnótico te empuja hacia las vías, como si te llamara a otro mundo oculto bajo la ciudad. Según el folclore local, su relato se remonta a principios de 1900, cuando obreros trabajaban día y noche para construir las primeras líneas de metro, excavando túneles bajo las bulliciosas calles de Manhattan. Durante esos turnos agotadores, algunos afirmaban oír un canto lejano que emanaba de los corredores recién abiertos, una melodía suave pero constante que resonaba en la oscuridad. Una versión habla de una joven cantante que, según se cuenta, llevaba comida y consuelo a los obreros, hasta que desapareció tras un trágico accidente. Se dice que, mucho después, su voz seguía resonando en los pasillos, como si estuviera atrapada allí, llamando siempre a quien escuchara. Con el tiempo, esos rumores se fusionaron en una leyenda que afirma la existencia de una sirena debajo de las calles abarrotadas, esperando en los rincones ocultos del metro para embrujar a viajeros desprevenidos. Los testimonios modernos siguen siendo igual de inquietantes. Conductores de tren dicen haber visto una silueta fugaz al fondo de un andén, una sombra que se disuelve justo cuando sus faros la iluminan. Las grabaciones de seguridad casi nunca muestran más que sombras variables o tenues destellos inexplicables de luz, alimentando especulaciones sin fin. Aún así, quienes juran haber oído su voz insisten en que el canto de la sirena es escalofriantemente real, una melodía que persiste en la mente mucho después de desvanecerse. Por eso, la próxima vez que estés solo en un andén tenue y silencioso, con el rugido lejano de un tren rompiendo el silencio, escucha con cuidado. Si oyes una canción casi imperceptible, puede que no estés tan solo como crees. Número 2. La Dama Blanca de Staten Island. Alejada del frenesí de neón y el incesante movimiento de Manhattan, Staten Island guarda secretos fantasmales que persisten como sombras imposibles de borrar. Una leyenda en particular acecha los senderos tranquilos de Silver Lake Park, la historia de la Dama de Blanco, un espectro que deambula bajo la luz de la luna. Vestida con un harapiento y largo vestido blanco, se dice que surge en la quietud de la noche, avanzando por los prados silenciosos y entre los altos árboles con una extraña gracia casi irreal.
Muchos que aseguran haberla visto describen un frío ineludible en el aire a su paso, un escalofrío tan profundo que parece filtrarse en los huesos, persistiendo incluso después de su desaparición. Según antiguas historias transmitidas por generaciones, ella fue una joven novia, llena de ilusión, que murió trágicamente pocos días antes de su ansiada boda. Su espíritu, incapaz de hallar paz, habría regresado al lugar que más amaba, un tranquilo entorno junto al lago. Sin embargo, su presencia no trae consuelo, en vez de paz, provoca un dolor abrumador. Las personas que caminan de noche han dicho escuchar sollozos fantasmas, un llanto apagado que inunda la oscuridad con una tristeza sobrecogedora. Algunos aseguran haber sentido algo mucho más escalofriante, un contacto helado rozando sus brazos, seguido por una oleada de pena que persiste largo rato tras el encuentro. Historiadores señalan que la historia de Staten Island está repleta de tragedias amorosas, muertes prematuras y accidentes sin explicación, lo que refuerza su reputación de lugar embrujado. Rumores inquietantes siguen circulando sobre corredores nocturnos que afirman ver a la dama de blanco deslizándose sin ruido por la superficie del lago, con ojos huecos, llenos de añoranza y un aspecto tan liviano como la niebla. Si alguna vez te aventuras por esos senderos iluminados por la luna, ten cuidado y agudiza el oído. Tal vez sientas un débil lamento flotando en la brisa, y en ese instante te des cuenta de que no estás tan solo como imaginabas. Número 3. El campanero fantasma de la iglesia de St. Mark's. Entre las agitadas calles del East Village de Manhattan se alza St. Mark's Church in the Bowery, un templo con siglos de historia, tan profundo como la propia ciudad de Nueva York. Los habitantes del lugar hablan en voz baja de una figura misteriosa que solo aparece a la luz de la luna, el fantasma del campanero, cuya leyenda ha perdurado en el tiempo. Mucho después de que las puertas de la iglesia se cierran y la última luz se extingue, se dice que el campanario cobra vida. Cuenta la leyenda que a finales de 1700, un diligente cuidador subía cada noche los peldaños de la torre para hacer sonar las campanas de la iglesia, indicando el toque de queda al vecindario. Con el paso del tiempo, ese ritual nocturno se volvió parte tácita de la rutina local, un sonido tan familiar como la propia ciudad. Pero en cierta noche tormentosa, el cuidador desapareció sin dejar rastro, y las campanas enmudecieron por primera vez en años. Algunos dicen que su acto final fue un intento desesperado de proteger la torre de un rayo inminente y que un trueno mortal selló su destino. Sin embargo, poco después de su ausencia, empezaron a ocurrir sucesos extraños. En ciertos momentos, las campanas resonaban en la oscuridad sin que nadie vivo estuviera allí. En las décadas siguientes, muchos transeúntes afirmaron ver una figura fantasmal
asomándose en las ventanas más altas de la torre, pero desaparecía en cuanto alguien la miraba de cerca. La policía fue avisada varias veces, alertada por testigos convencidos de que alguien se había metido en la iglesia, pero siempre la hallaban vacía y en silencio. Solo quedaba el débil eco de las campanas, como si el fantasma del campanero acabara de cumplir su tarea antes de desvanecerse en las sombras. Incluso hoy, la gente asegura que en noches tranquilas las campanas suenan sin previo aviso, elevando su lamento hacia el cielo oscuro, sin explicación aparente. Si alguna vez pasas cerca de Saint Mark's, al caer la noche, mantén los oídos atentos. Tal vez escuches el tañido distante y melancólico del fantasma del campanero llevando su ritual a la eternidad. Número 4. El rey de las ratas de Nueva York. Nueva York es famosa por su imponente horizonte, su cultura vibrante y su ritmo incesante, un lugar donde millones recorren las calles sin pensar en lo que se oculta bajo sus pies. Sin embargo, más allá de las luces y la multitud, persiste una leyenda menos conocida, que merodea por las esquinas olvidadas y las profundidades sombrías de viejos túneles. El Rey Rata de Nueva York. Muchos residentes se burlan de esas historias, tachándolas de meros cuentos urbanos para asustar a incautos, pero quienes han oído chillidos extraños en la oscuridad consideran que la leyenda es muy real. Dicen que el Rey Rata es un amasijo enorme de roedores, con sus colas enredadas por suciedad y miedo, moviéndose al unísono como una sola masa viviente. Con el tiempo, estas criaturas infortunadas no solo crecen en número, sino también en ferocidad, alcanzando tal fuerza colectiva que dominan colonias enteras bajo las calles sin que la gente en la superficie lo sepa. Década tras década, los rumores de su existencia se han difundido entre exploradores subterráneos, curiosos aventureros urbanos y cuadrillas nocturnas de mantenimiento. Algunos afirman haber visto figuras retorciéndose a la distancia, tras montones de escombros en zonas restringidas del metro, esfumándose antes de que una linterna las ilumine por completo. Otros aseguran haber oído un inquietante parloteo que reverbera en paredes húmedas, como una advertencia de algo grande e invisible, siempre al acecho. Hay quienes han intentado reunir pruebas de la existencia del Rey Rata, deseosos de demostrar que no se trata solo de historias sombrías, susurradas en rincones oscuros. Si alguna vez deambulas por una estación de metro desierta en la madrugada, con las luces parpadeando y proyectando largas sombras, mantén los oídos alerta ante cualquier arañazo rítmico de garras diminutas contra el cemento. Número 5. La gente sombra de Harlem.
En el corazón de Harlem, barrio famoso por su vibrante escena musical, históricos brownstones y profundo legado cultural, se oyen murmullos de siluetas oscuras y fugaces en calles desiertas, persistiendo por décadas y pasando de generación en generación como un misterio inquietante. Los vecinos los llaman Harlem Shadow People, figuras esquivas que, dicen, se deslizan sin ruido por callejones iluminados y rincones olvidados, apareciendo solo en las horas más silenciosas de la noche. Las historias indican que estas figuras misteriosas suelen manifestarse brevemente cerca de edificios abandonados, acechando en la periferia de la visión hasta desaparecer cuando alguien intenta fijarse en ellas. Algunos sitúan el origen de la leyenda en la era dorada de Harlem a principios del siglo XX, cuando el vecindario vibraba con los ritmos del jazz, la poesía de salones literarios y la energía dinámica de una intensa revolución cultural. Quienes respaldan esta teoría creen que los Shadow People son ecos de antiguos residentes, artistas, pensadores y músicos que una vez recorrieron estas calles, dejando su huella en el alma del vecindario y ahora atrapados en su memoria. Otros sospechan que estas siluetas misteriosas son por completo anteriores incluso al renacimiento de Harlem y sugieren que forman parte de un misterio más antiguo y profundo, tejido en la esencia misma del folclore local. Con el tiempo, edificios de Harlem ganaron fama como lugares donde los Shadow People se veían con frecuencia, aumentando la leyenda que rodea su existencia. La juventud local compartía relatos de osadas incursiones en pasillos oscuros y cuartos abandonados, donde figuras difusas parecían mantenerse apenas fuera de alcance, disipándose antes de poder enfrentarlas. Padres y mayores les advertían no aventurarse lejos solos, atribuyendo ruidos sin explicación, escalofríos repentinos y la inquietante sensación de ser observados a la presencia invisible de estos vigilantes silenciosos. Los guardias nocturnos comparten relatos de movimientos intermitentes en pasillos vacíos, sensaciones inexplicables de figuras invisibles que pasan cerca, residentes de larga data, con lazos ancestrales al vecindario, siguen insistiendo en que estas figuras silenciosas existen como recordatorios del pasado legendario de Harlem, sus triunfos, sus luchas y el espíritu que forjó su identidad. Número 6. Los hombres topo. Muy por debajo del implacable bullicio de las calles de Manhattan, más allá del destello de neones y el incesante zumbido del metro, perdura desde hace décadas una inquietante leyenda: los Mole People. Se habla de túneles laberínticos y estaciones abandonadas que esconden algo más que simples cables sueltos o vías olvidadas. A veces, en plena noche, trabajadores del metro aseguran ver siluetas que se esfuman de inmediato, pasos que se desvanecen como ecos fantasmales en el aire viciado. El relato se remonta al siglo XX, cuando exploradores atrevidos y periodistas curiosos se internaron en túneles en ruinas, regresando con historias de tenebrosos campamentos perdidos a la vista de la ciudad. En rincones oscuros encontraron cosas extrañas, el tenue parpadeo de linternas, camas improvisadas contra las paredes y marcas enigmáticas grabadas en superficies húmedas cubiertas de moho.
Con el paso del tiempo, esos rumores discretos se transformaron en relatos elaborados sobre redes subterráneas, comunidades invisibles que establecieron sus propias normas y modos de supervivencia en la penumbra constante. Aunque la expresión Mole People evoque seres pálidos de ojos hundidos adaptados a la oscuridad, nadie ha presentado pruebas concretas de una sociedad tan enigmática. Aún así, algunos juran haber oído murmullos guturales tras tuberías que gotean o visto un leve brillo de luces lejanas que titilan y desaparecen en los laberínticos corredores al intentar alcanzarlas. Los trabajadores sociales admiten que algunas personas sin hogar buscan refugio en túneles fuera de servicio, atraídas por la promesa de privacidad y resguardo. Sin embargo, las historias más inquietantes sugieren algo más que simple supervivencia. Relatos de cámaras secretas, reuniones ocultas y la sensación de que estos residentes invisibles se han vuelto protectores, quizá territoriales, de los pasillos olvidados. En una ciudad definida por sus rascacielos imponentes, su incesante movimiento y la deslumbrante corriente de taxis, la idea de una sociedad paralela y sombría bajo la superficie es tan fascinante como inquietante. Imagina detenerte solo en una estación de metro desierta, a altas horas de la noche, y oír un extraño roce a lo lejos. ¿Será un gato extraviado, una pieza mecánica desplazándose, o alguien o algo vigilando desde las tinieblas? Número 7. El perro negro de Wall Street. Entre los imponentes rascacielos y el frenético ritmo del Bajo Manhattan, se dice que acecha una presencia perturbadora, siempre al borde de la vista. Comerciantes, vigilantes nocturnos y barrenderos madrugadores hablan en voz baja de un perro fantasmal, el temido Black Dog de Wall Street, que merodea silenciosamente por los callejones desiertos. Algunos afirman que aparece cuando se aproxima un desastre financiero, un siniestro presagio de crisis económicas, extendiendo su sombra sobre Wall Street justo antes de colapsos o quiebras bancarias. A finales del siglo XIX, unos pocos testigos atemorizados describieron un gran perro de pelaje oscuro rondando los escalones de la Bolsa de Nueva York, apenas días antes de graves caídas que sacudieron al país. Con los años, los reportes de avistamientos se han vuelto más tenebrosos, con detalles aún más escalofriantes. Un rasgo constante son los ojos brillantes y antinaturales del perro, que los testigos insisten arden con un rojo siniestro, como si albergara un propósito oculto. Se dice que un soplo helado, casi antinatural, antecede su llegada, incluso en el sofocante calor de un verano en Manhattan, como si la criatura llevara consigo un fragmento de otro mundo. Más de una vez, transeúntes angustiados afirman haber cruzado miradas con este can espectral solo para verlo observarlos sin parpadear antes de desvanecerse en las sombras, como si nunca hubiera existido. Algunos dicen haber seguido huellas frescas en cemento húmedo o calles polvorientas, mirando con asombro
cómo las pisadas se borraban en cuestión de segundos, como si la bestia jamás hubiera andado por allí. Muchos veteranos de Wall Street creen que el origen del Black Dog se remonta a un magnate despiadado que tuvo un feroz perro guardián, cuyo deber continuó más allá de la tumba. Otros insisten en que la criatura es mucho más antigua que cualquier individuo, un símbolo sobrenatural de la codicia, un fantasma que impone el destino, o quizá un silencioso heraldo de la perdición para quienes se dejan consumir por la ambición. Número 8. Los espectros del puente de Brooklyn. Elevándose sobre el East River, el puente de Brooklyn es un símbolo duradero de la ambición y resistencia de Nueva York, pero bajo sus icónicos cables de acero y sus enormes arcos de piedra, persiste un inquietante rumor, susurrado por quienes han recorrido sus pasarelas en la oscuridad de la noche. Los habitantes hablan de figuras espectrales que deambulan sobre el puente en noches de niebla, los espectros del puente de Brooklyn. La construcción de este monumento comenzó en 1870 bajo la dirección de John A. Roeblin, quien murió trágicamente antes de que el puente fuera terminado. Muchos trabajadores corrieron la misma suerte, sucumbiendo a las duras condiciones del trabajo, luchando contra las corrientes traicioneras abajo y las alturas mareantes arriba. Algunos creen que estas almas perdidas nunca se fueron realmente, sus espíritus inquietos permaneciendo atados para siempre a la estructura de hierro del puente. A lo largo de los años, quienes han cruzado el puente después del anochecer han compartido relatos escalofriantes sobre figuras sombrías, vestidas con ropa de trabajo raída, que se deslizan en silencio. Un súbito y extraño descenso de temperatura suele ser la primera señal de una presencia invisible, seguido por el distante y fantasmal sonido de herramientas, como golpes de martillo, vibrando a través de vigas oxidadas. Los escépticos descartan estos avistamientos, pero los testigos insisten en que las apariciones son demasiado nítidas, demasiado reales. Los guardias de seguridad que trabajan el turno nocturno tienen sus propias historias inquietantes. Informes de pasos solitarios resonando en las pasarelas, aumentando en intensidad antes de desvanecerse en un silencio aterrador. Otros describen voces susurrantes, moviéndose impredeciblemente con el viento, como si los fantasmas del pasado aún merodearan el puente. En una ciudad donde triunfo y tragedia están profundamente entrelazados, no sorprende que las figuras fantasmales aún puedan vagar por una estructura construida con sacrificio y acero. Número 9. El Pie Grande en Staten Island. Ubicada en el extremo sur de la ciudad de Nueva York, Staten Island es un lugar de vecindarios tranquilos, extensos parques arbolados y una sorprendente leyenda: Bigfoot. Sí, algunos residentes insisten en que una criatura enorme y peluda merodea los densos bosques de la isla, especialmente en el Greenbelt,
donde el espeso follaje y los senderos solitarios ofrecen el escondite perfecto. Durante décadas, los relatos sobre una figura similar a un simio han circulado, despertando curiosidad y debate entre quienes frecuentan la zona. Algunos creen que la leyenda proviene de mitos nativos americanos, señalando que el pueblo Lenape, antiguo habitante de la región, hablaba de seres gigantes que acechaban entre los árboles. Con el tiempo, estas antiguas creencias se mezclaron con reportes modernos sobre huellas extrañas y rugidos inquietantes que resuenan en los bosques a altas horas de la noche. Quienes aseguran haberlo visto describen a Bigfoot como una criatura enorme, cubierta de un grueso pelaje oscuro, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. Dicen que en senderos silenciosos, en plena noche, se puede notar su silueta masiva deslizándose entre los troncos de los robles gigantes. Campistas han relatado haber escuchado pasos pesados y deliberados rodeando sus tiendas en la quietud nocturna, seguidos por gruñidos profundos que se desvanecen tan rápido como llegan, dejando solo un silencio inquietante. Por supuesto, no todos están convencidos. Los guardaparques recuerdan a los visitantes que la isla alberga mapaches, ciervos e incluso coyotes, animales que pueden parecer extraños en la penumbra. Aún así, los avistamientos ocasionales siguen alimentando la especulación, manteniendo viva la leyenda y asegurando que las personas se mantengan alertas ante la posibilidad de algo más grande escondido en las sombras. Con los años, estas historias han inspirado caminatas nocturnas, fogatas llenas de relatos y hasta documentales independientes que buscan descubrir la verdad detrás del mito. Así que la próxima vez que camines por los vastos parques de Staten Island, mantente atento. Podrías encontrar una rama quebrada en un punto demasiado alto para que un humano la alcance, o escuchar la inconfundible respiración pesada oculta en la maleza. Número 10. La bruja de Hell Gate. A la sombra del imponente horizonte de Nueva York se encuentra un tramo de aguas turbulentas conocido como Hell Gate, un lugar donde la furia del río ha moldeado tanto la historia como la leyenda. Ubicado en la confluencia del East River y el Harlem River, este canal traicionero ha cobrado innumerables barcos y vidas a lo largo de los siglos. Pero no son solo las corrientes lo que la gente teme. Por generaciones, marineros, pescadores y lugareños han susurrado sobre una figura siniestra que acecha estas aguas, la bruja de Hell Gate. La leyenda habla de una mujer que vivió en la orilla hace siglos, practicando rituales extraños bajo el manto de la noche. Rechazada por sus vecinos debido a sus misteriosas costumbres, se dice que maldijo las aguas cuando intentaron expulsarla, jurando venganza sobre aquellos que la despreciaron. Poco después, las mareas se volvieron más violentas, las rocas parecían moverse de manera antinatural y los naufragios aumentaron alarmantemente. Algunos creen que nunca se fue realmente y que su espíritu aún acecha la costa, guiando con sus poderes las corrientes letales hasta el día de hoy. Pescadores afirman haber visto su silueta fantasmal caminando entre las rocas,
su ropa harapienta ondeando al viento incluso en noches de calma, su presencia, un oscuro presagio de desgracia inminente. Otros reportan haber escuchado su voz, un canto bajo y melancólico que flota sobre el agua, intensificándose antes de una tormenta. Algunos creen que su canción atrae a los desprevenidos hacia las rocas, donde sus barcos terminan hundidos para siempre bajo las olas agitadas. Los registros históricos añaden un matiz inquietante a la leyenda. Las aguas de Hell Gate eran temidas mucho antes de la navegación moderna, su reputación tan aterradora como los mitos que la rodean. Durante siglos se han reportado accidentes extraños, barcos desaparecidos sin rastro y restos de naufragios sin explicación. Los lugareños comenzaron a vincular estas tragedias con la bruja, atribuyéndole el hambre insaciable de estas aguas traicioneras, creyendo que sigue cobrando vidas como pago por la injusticia que sufrió. Ya sea que la bruja de Hell Gate sea un espíritu vengativo o simplemente un cuento de advertencia sobre los peligros del mar, su leyenda sigue profundamente entrelazada con la historia oscura y misteriosa de Nueva York. Si te gustó el video, dale un like y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.